más vimos un poco el tema de las asimetrías. Em, Veíamos que qué es lo que se pedía o cuál era la heteronormatividad obligatoria, que era cómo se normativiza y cómo se espera que las personas actúen. Es decir, que si nacen con un cierto sexo, que ya se lo asigna al nacer, hombre o mujer, luego debían tener y conservar una identidad de género que debía ser autopercibida respecto al sexo ya asignado, y luego también la orientación sexoafectiva durante el desarrollo de sus afectos. Perfecto, Eh, ahí nos acabas de hacer muy, muy claramente la definición de suposición de heteronormatividad, que suponemos que, lo quiero repasar, dicho otra vez, porque es muy importante el uso de las palabras y esto es algo que cuesta bastante, entonces Anabel lo acaba de retomar. La heteronormatividad es la presunción de que el sexo que fue asignado al nacer coincide con la identidad de género autopercibida y coincide además con la orientación sexoafectiva que se impone desde la heteronorma. Excelente. Sí, sí, y Adelante. ahí justo en esta pregunta, Manuelita, no sé si podemos Ujú. verla, Voy por a favor, anotar las preguntas, así no me cuando las olvido. los psicólogos recomiendan la terapia para los hombres en nuevas Ujú, masculinidades, ¿a qué se refieren estas nuevas ujú, masculinidades? No he ujú. logrado identificarla en Ahora cuál de estas conversamos. tres. No es ninguna de esos modelos. Ahora Gracias. lo vamos a conversar. Ok, Entonces, gracias. nuevas masculinidades. Anabel, usted había hecho otra pregunta, además de nuevas masculinidades. ¿Cuál era? No, sí, sí, era ¿Solo básicamente esa? eso. Y bueno, habíamos visto otros temas también, la estigmatización y luego la violencia de género, pero otros compañeros, entiendo, están participando. Hay en el chat Sí. varios comentarios. Rita agrega que repasamos los tipos de violencia, que hablamos sobre perspectivas constructivistas serían, pero sí, alguien que usa un iPhone. Adriana, sí, les vamos a pasar el material. Yo, el PowerPoint completo con todas las clases, se lo voy a compartir a Diego y seguramente él lo compartirá oportunamente, bueno, en el grupo de WhatsApp o por el canal de comunicación que él crea conveniente. Y también les dejé, ustedes ya tienen mi mail, en cualquier caso, si alguna vez necesitan algo, también pueden contactarme. Verónica dice que hablamos sobre la definición de violencia de género según la Convención de Belén do Pará y los tipos de género que son sexual, física y los tipos de violencia que son sexual, física y simbólica, la diferencia entre femicidio y feminicidio, las modalidades de la violencia de género. Bueno, ahí en el chat completaron los temas que había traído Anabel. Y antes de pasar entonces a la pregunta que trajo Anabel sobre las nuevas masculinidades y las terapias que se recomiendan como, entiendo que parte de las condenas o de las sanciones, ¿no? Si alguien más tiene alguna pregunta o consulta, así las trabajamos antes de arrancar el encuentro de hoy. Pueden abrir el micrófono si se sienten en comodidad o pueden escribirlo en el chat. Es el momento de las preguntas. O también puede ser un momento si se quedaron reflexionando algo y lo quieren compartir también. Pero si hay preguntas o dudas, despejémoslas ahora, si les parece bien. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto de las terapias recomendadas sobre nuevas masculinidades. ¿Por qué se sugiere esto? Es un debate al interior de los estudios de género. Voy a sacar la compartida de pantalla, así nos vemos. Es un debate al interior de los estudios de género, si digamos, cuáles son las intervenciones más adecuadas con varones que ejercen violencia. Desde las perspectivas constructivistas, desde las cuales estamos hablando es el marco teórico desde el que yo les cuento lo que les cuento, lo que se sostiene es que las personas nos construimos y construimos nuestras identidades en un proceso de socialización. Es decir, que las identidades no son esencias abstractas que existen, sino que se van construyendo en estos procesos de intercambio con otras personas, pasajes por instituciones, conocer distintos contextos, ¿sí? Se construye. Entonces, si se construye, quiere decir que que las acciones, los comportamientos y nuestras creencias son aprendidas.
Si son aprendidas, ¿sí? El correlato de eso es que se pueden desarmar, se pueden desaprender, ¿sí? Entonces, cuando se recomienda la terapia para no solamente de nuevas masculinidades, también son terapias basadas en la teoría cognitivo-conductual, de cambio del comportamiento, de manejo y control de la ira. Son distintos modos de terapias que se recomiendan a los varones que ejercen violencia de género. Entonces, lo que subyace a ese pensamiento es que si cometiste este delito, que es el de atentar contra la vida y la integridad de una mujer por motivos de género, podemos reeducarte para que eso no vuelva a suceder y para que vos puedas cambiar. Ese es el principio que subyace. ¿Qué es una terapia de nueva masculinidad? Depende de el marco teórico desde el que se aplique la terapia. Una de las terapias más frecuentes es la de pasos, similar al modelo de Alcohólicos Anónimos, en donde se construyen pasos y reglamentos que la persona debe seguir, y eso genera, hay muchas polémicas sobre esto, hay muchos debates sobre esto, no digo que sea una verdad absoluta y se los ¿Cómo, cómo? explico. La única que se está conectando es mi esposa, le digo. Esperen, no me están hablando a mí ahí porque están hablando de una esposa, así que voy a mutear. Em, entonces, más allá de lo que cada una de ustedes o cada uno de ustedes pueda pensar cuando lea sobre el modelo de pasos, lo que, otra vez, lo que subyace a eso es que cambiando los hábitos, las personas cambiamos nuestros comportamientos. Entonces, por ejemplo, uno es, si me enojo, salgo y camino una vuelta a la manzana. ¿Cuál es el supuesto? Una vuelta a la manzana, no sé cómo dicen ustedes, cuadra a la manzana de... ¿Nos entendemos? ¿Sí? ¿Manzana? Em, Salgo y doy una vuelta. Tomo aire, me refresco la cara con agua fría, ¿sí? Son todas técnicas de gestión de las emociones, en este caso de gestión de la ira, que hacen que la primera reacción de alguien que ejerció violencia no sea el ejercicio de la violencia física contra el entorno o contra la persona a la que tiene enfrente, sino que haya estas mediaciones, ¿sí? Por ejemplo, una técnica de gestión de la ira básica es tener frío. Si una persona se enoja muchísimo, lo que se recomienda desde la gestión emocional es sacate el buzo y salí a un lugar donde haya aire frío, ¿sí? Porque regular la temperatura corporal regula las emociones violentas o las emociones de ira. Esto es un marco teórico, les repito, cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, cuando se habla de terapias de nuevas masculinidades, implica el desaprender lo que son las masculinidades hegemónicas. Eso me estabas preguntando, Anabel, ¿cuáles eran las diferencias entre las masculinidades de Connell, ¿sí? Connell lo que hace es ubicar que hay un tipo de varón que se convierte como el único posible, esa es la masculinidad hegemónica, el triple proveedor, ¿sí? El deseo de cualquier varón, ¿sí? ¿Cómo quiere ser eso, y además las mujeres heterosexuales también aportamos a construir eso, y las mujeres que criamos hijos varones también aportamos a construir eso. ¿Por qué? Porque eso se idealiza y se cristaliza como una única forma posible, el varón triple proveedor. Eso es lo hegemónico. Después hay masculinidades que en parte se corren de esas normas de género, ¿sí? Pero son cómplices de esas normas de género. Por ejemplo, un varón que al interior de su hogar, quizás con su esposa, es muy sensible, muestra sus emociones, le gusta expresar lo que le pasa, eso sería lo contrario a la hegemonía, porque la hegemonía le indica al hombre que tiene que ser lo suficientemente fuerte como que no tenga que demostrar nada. Entonces, una manera de correrse de eso sería expresar las propias emociones, conectarse con lo que le pasa, conectarse con los sentimientos y con los afectos, poder contárselo a alguien a quien quieren, pero al mismo tiempo esa misma persona afuera del hogar sigue sosteniendo las normativas de género de, a mí todo me, perdón, voy a decir algo más ordinario, como se diría acá en Argentina: "Ah, a mí no me importa todo eso, me chupa un huevo, yo no hablo de esto". Entonces, se sostiene una ambivalencia entre adscribir en lo público a esas normas hegemonizadas de género y en lo privado quizás tener comportamientos que son disruptivos de esas normas. ¿Sí? Esas son las diferencias entre las cómplices, entre las masculinidades cómplices y las masculinidades hegemónicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cofradía masculina?
¿Alguien se acuerda algo de esto? No. La cofradía masculina es una de las expresiones de estas masculinidades o estas personas que saben que algo de esa masculinidad les hace mal, no les gusta, también les hace mal a otras personas, pero al mismo tiempo defienden a esos otros varones que sostienen esa masculinidad hegemónica. Y después están las subalternizadas o alternizadas, no recuerdo en esta de Power cómo le puse, pero son las masculinidades que no se acercan, déjenme ver, porque tiene distintos nombres según la traducción. ¿Cómo le puse? A ver, alguien me ayuda acá. Subordinadas, bueno, también hay otra manera en la que pueden escuchar esto es las masculinidades alternas o subalternizadas, pero bueno, las masculinidades subordinadas son aquellas que no se acercan a los criterios o a los mandatos de la masculinidad hegemónica y por eso tienen menos acceso a derechos a nivel social. Por ejemplo, un varón homosexual que por ahí, por ejemplo, para pensarlo en lo fácil, no en todos los países tiene derecho a casarse, por ejemplo. Eh, sí, o a tener hijos por adopción. Ahí está más claro cuáles son las diferencias entre las masculinidades. Entonces, pensando en terapias de nuevas masculinidades, el horizonte es construir masculinidades en oposición a la hegemonía. Masculinidades sensibles, conectadas con las tareas de cuidado, capaces de expresar sus emociones, capaces de elegir sus pasatiempos más allá de lo que indica la masculinidad hegemónica, que es, no sé, el fútbol, el boxeo o lo que se les ocurra, porque eso varía un poco de país en país, pero lo que muestra es como la hombría, ¿sí? El ser un macho. Entonces las nuevas masculinidades tienen formas de construcción más empáticas, más basadas en lo vincular, más basadas en la expresión de los afectos y más conectada con las tareas de cuidados de otras personas, sean niños o niñas, o sean personas adultas mayores, o sean personas dependientes porque tienen discapacidad, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda cuando se dice terapia de reeducación emocional, también se puede llamar, terapia de nuevas masculinidades, terapia de control de la ira. Son todos nombres que un poquito apuntan a lo mismo, ¿sí? A desaprender las acciones que llevan a un varón a ejercer violencias por motivos de género. Hay un montón de disputas sobre esto, sobre todo en relación a quienes ejercen violencia sexual. Les digo porque si después ustedes buscan en Google o algo, van a ver que esto es, yo lo que estoy haciendo es contarles cuál es el debate actual, no les estoy diciendo que esta sea la única manera de pensarlo, pero en relación a lo que vos planteas como pregunta, Anabel, esta sería la respuesta. Seguro alguien quiere agregar algo de esto, o escuchó algo, o leyó algo, o tiene alguna experiencia que quiera compartir, ¿no? ¿Nadie? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta sobre temas pasados? ¿No? A ver qué dicen en el chat. A ver, se puede entender que existe violencia psicológica cuando, además de la agresión verbal entre convivientes, el agresor le transmite una enfermedad de transmisión sexual, virus de papiloma, el mismo que por el tiempo le ha tocado tratamientos médicos y cambios en su vida. Bueno, eh, ahí es un caso para pensar qué tipo de violencia es, porque no es violencia psicológica, podría ser violencia sexual. Por ejemplo, el quitarse el preservativo sin consentimiento es un modo de agresión sexual. El tener relaciones sexuales teniendo alguna condición o enfermedad transmisible sin avisarle a la persona y sin protección es violencia sexual más que psicológica, ¿sí? A ver, es violencia sexual cuando, a ver, quiero decir, cuando se sabe que existe esa condición o esa enfermedad y aún así no se le comunica a la pareja sexual y no se estipulan prácticas de cuidado. Si una persona no sabe que tiene, un varón no sabe que tiene HPV porque no tienen los mismos síntomas que las mujeres y muchas veces es asintomático y tiene una práctica sin protección con una mujer y no lo sabe, eso no es violencia sexual, ¿sí? Violencia sexual es una persona que sabe y que aún así
no prioriza el cuidado de la otra persona, ¿sí? Andrea, ¿está bien esto o quiere agregar algo o comentar algo? Bueno, digo Andrea porque es quien lo comentó en el chat. Andrea y Casa. Bueno, cualquier cosa igual pueden seguir escribiendo y voy a estar atenta y les sigo leyendo. Pero entonces empezamos con lo que nos toca hoy, después de este repasito. A ver si puedo ponérmelo con mis notas, que me hice notas para no olvidarme de lo que les quiero contar. No, estoy mal con la internet, con la tecnología últimamente. Entonces, como les dije, la idea de hoy, cuando cargue esto, es ver sesgos de género. ¿Alguien escuchó alguna vez algo sobre sesgos de género mientras me carga el Power? ¿O se anima a decirme qué supone que vamos a ver? Si les estoy diciendo que vamos a ver sesgos de género. ¿Escucharon algo? ¿No? Bueno, están más callados hoy, ¿no? Ay, no se está compartiendo pantalla, creí que se estaba compartiendo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ver sesgos de género. Como un modo más de sesgar nuestro modo de acercarnos a la realidad, de entenderla y de actuar en función de la realidad. Rita dice que un sesgo tal vez es un estereotipo, doctor Jaime dice alguna presunción sobre el género de una persona, prejuicios sobre los roles. Todas esas que acaban de decir son correctas, ¿sí? Vamos a ver que los sesgos de género, perdón, son un modo más de sesgo. No es el único tipo de sesgos que intervienen, ¿sí? Entonces existen, como ustedes ven en pantalla, sesgos de confirmación, sesgos de afinidad, sesgos de edad, sesgos de el efecto halo que se llama, sesgos de proyección o sesgos de statu quo. Entonces hay algunos de estos que... Ya, Sofía, apúrate. Voy a apagar a Roberto. Hay algunos de estos que su nombre muy fácilmente indica qué tipo de sesgos es y otros que son más encubiertos. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El sesgo de confirmación es la tendencia que es inherente a nuestro modo de conocer y de aproximarnos al mundo, en el que tendemos a encontrar en la realidad motivos o información que confirme nuestros propios prejuicios, que confirme nuestros pensamientos previos. Entonces, si yo pienso que una persona es, no sé, demasiado frívola, por decir algo, voy a buscar todas las características que me lleven a sostener la frivolidad. Aun cuando esa persona me esté demostrando que es una persona completamente profunda e involucrada con pensamientos existenciales. No voy a ver eso y voy a ver solo aquellos comportamientos o indicios em, que avalan mi propio prejuicio. Los sesgos de afinidad, como su nombre lo indica, son muy frecuentes e implican que las personas tendemos a construir nuestros vínculos más cercanos con personas que son parecidas a nosotras. ¿Parecidas en qué? En clase social, en edad, en acceso a información, en estilo de ropa, de música que escuchamos, de lugares recreativos en los que nos movemos, de modos de vida, ¿sí? De procesos de socialización. Los sesgos de edad tienen que ver con o también conocido como... ¿Alguien escuchó algo sobre sesgos de edad? Está muy en boga últimamente, hay muchas publicaciones en LinkedIn, en muchas redes sociales. También les leo en el chat por si quieren opinar. ¿Escucharon algo de sesgos de edad? Se habla mucho cuando se habla, por ejemplo, de los derechos laborales, ¿no? Por Bueno, los ejemplo, sesgos de edad se conocen también como edadismo, ¿sí? Y es una forma de discriminación en la que se supone, hay una presunción de que las personas más jóvenes son mejores que las personas más viejas para determinadas tareas.
Y entonces hay una tendencia a emitir juicios en función de la edad de una persona. Entonces, suponer sin conocer que una persona de 50 años no va a saber, no sé, utilizar determinadas herramientas tecnológicas de análisis o gestión de información o de datos, no sé, más allá de gestión, de visualización de información. Eh, Son presunciones que implican que a mayor edad, menor acceso a ciertos recursos socialmente valorados. Luego está el efecto halo, que se los voy a leer porque para no cambiarlo, pero es la tendencia a juzgar una decisión basada en el resultado, en lugar de en la cantidad del proceso de la toma de decisiones. Entonces, no, lo estoy leyendo mal, perdón. Lo quiero leer para no explicarlo con mis propios sesgos, porque es algo que me pasa cuando doy capacitaciones y me equivoqué, les leí otro. El efecto halo consiste en hacer una generalización errónea a partir de una sola característica o cualidad de un objeto de otra persona. ¿Se acuerdan cuando veíamos estigma? ¿Sí? La construcción de una identidad o de la identidad de un grupo o colectivo en función de un único rasgo. Bueno, el sesgo de halo es el que nos lleva a construir estigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay una característica que destaca mucho a nivel social, como, no sé, por ejemplo, podría ser en los grandes centros urbanos de clase media, la clase social baja, por ejemplo, una característica, no sé, podría ser el uso de cierta indumentaria o déjenme pensar, o el uso de cierta indumentaria que además muestre algo étnico, por ejemplo, en un contexto de gran ciudad, genera el efecto halo y es no poder ver a la persona más allá de esa vestimenta que usa o más allá de em, algún elemento característico de ese grupo social. Perdón, me distraje porque dice los pobres son vagos. Bueno, ese sí, es una generalización, está bien. Es una generalización a partir de un solo rasgo. Ahí hay otro, ahí hay la construcción de un prejuicio. La generalización sería como conozco a una persona que es de clase baja y no quiere trabajar, y la generalización, como dice Adriana, sería los pobres son vagos. Sí, está bien, es un buen ejemplo. Luego están los que se conocen como sesgos de proyección, que es esto otra vez, la presunción o la tendencia a creer que todas las personas creen, piensen y sienten del mismo modo que lo Lo que lo hacemos hacemos nosotros. nosotros. Y el sesgo de status quo, que como su nombre lo indica, no hay que explicar mucho, es la presunción de que las cosas como están siempre son mejores que como podrían ser si cambiamos algo de nuestro comportamiento. Entre todos estos sesgos, a ver, así en el chat pusieron algo. Suponer que las personas cercanas piensan igual que yo, ¿sí? Y Núñez, Nadia se llamaba Núñez, ¿no? Sí, Nadia. Son pensamientos y comportamientos arraigados a nuestra sociedad que reafirman que hombres y mujeres son diferentes en derechos, dignidad, roles, lo que violenta el derecho a vivir en equidad. Disculpe, sí, Nadia, ¿cómo Sí. está? Mucho gusto. Sí, que no Era solo que la son definición diferentes, que yo sino que daba son sesgos. diferentes y desiguales, ¿sí? Hay una desjerarquización de la diferencia, porque la diferencia en sí misma no es negativa. El problema es cuando a esas diferencias se las jerarquizan, ¿sí? Ese es el problema cuando pensamos desde los estudios de género a las relaciones entre las personas, entre los seres humanos. Entonces, entre todos estos géneros, entre todos estos sesgos, aparecen también los sesgos de género, que como ustedes ven en pantalla son creencias, actitudes y expectativas que favorecen a un género sobre otro. Y ahí está claramente el problema del sesgo, que es generar más asimetría. ¿Qué pasa con un sesgo? Funciona de manera tan automática. Hay sesgos
que son conscientes y que sabemos que los estamos reproduciendo, y hay otros sesgos que son automatizados, inconscientes, y que son nuestra primera reacción, es lo primero que nos sale cuando conocemos a alguien o cuando formamos parte de determinado ámbito o situación social, y entonces eso estructura tan fuertemente nuestras relaciones sociales que tienen un impacto en los vínculos que construimos, en las decisiones que tomamos, tanto a nivel personal como profesional. Y ahí, por ejemplo, tienen esto de pensar que las mujeres, solamente por haber nacido con vulva, somos más empáticas y entonces podemos ser mejores en las tareas de cuidado. O suponer que un varón, solamente por haber nacido con pene, va a ser mejor ejerciendo autoridad y liderando equipos, ¿sí? Son sesgos de género. Como les dije, hay algunos que son explícitos o conscientes y otros que son implícitos o inconscientes. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos, pero esto, agrandan las asimetrías, generan inequidad, limitan las oportunidades de cierto grupo y sobre todo afectan a la salud mental de ciertos grupos. Los sesgos tienen un fuerte impacto en cómo las personas nos sentimos en la vida cotidiana, ¿sí? Porque es algo a lo que estamos expuestas las personas todo el tiempo. Todo el tiempo pensamos con sesgos. Es imposible, ¿sí? Pensar por fuera de sesgos. Pero entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es ser consciente de que esos sesgos operan para que cuando producen inequidades nos podamos hacer preguntas, como ¿en qué sesgué yo esto para promover inequidad o exclusión? A ver qué pasó en el chat. Ah, pensar que por ser hombre puedo defenderme y las mujeres están para ser defendidas. Sí, Fernanda, ese es otro sesgo de género. Excelente. ¿Puede repetir sesgos de proyección y de conformación, por favor? Vamos para atrás. Sí, puedo repetir, pero me gustaría volver así. Entonces, el sesgo de proyección es la tendencia que las personas tenemos a pensar que todos pensamos igual, que todos tenemos las mismas creencias y que todos tenemos el mismo tipo de emociones o sentimientos, ¿sí? Ese es el sesgo de proyección. Y el sesgo de confirmación es la tendencia que las personas tenemos a encontrar en otra persona o grupo todos los indicios que coinciden con lo que nosotros pensábamos antes. Y ahí yo les daba el ejemplo de, si pienso, a ver, voy a hacerlo bien concreto y es súper estereotipado y súper sesgado, pero para que se entienda. Si yo llego a un lugar de trabajo, y creo que no, bueno, justo el otro día esto fue un tema de conversación en mi trabajo. Yo trabajo en crisis humanitarias, entonces, trabajo en género en crisis humanitarias. Entonces, llegas a terreno, hay ciertas normas de vestimenta y en terreno, por más que seas una mujer a la que te gusta maquillarte, a terreno no vas maquillada, a terreno no vas con aro, a terreno no vas con anillos, no vas con con cosas que sean joyas o que aparenten nada, como ostentación, y vas con ropa negra, azul o remera blanca que no llame la atención, que no sea muy apretada, que sea holgada, bueno. Entonces todo eso son normativas. Cuando en terreno, y esto sí pasa mucho en el ámbito de humanitario, cuando en terreno llega una mujer que llegó maquillada, que quizás llegó en vez de llegar con el pelo atado, llegó con su pelo muy acomodado, que tiene anillos, el sesgo de confirmación sería suponer, a ver, atar este tipo de apariencia con el no sirve para el trabajo humanitario, va a fallar, y entonces todo lo que veo en esa mujer a partir de su vestimenta, su maquillaje, su pelo, em, todo lo que vea me va a hacer reafirmar, confirmar lo que yo ya pienso, que es que no sirve para el trabajo humanitario. Entonces voy a sesgar la información de lo que la persona hace. Y si la persona está, no sé, tomando datos en un cobo para que las personas reciban una ayuda humanitaria, voy a ver solo de esa acción lo que hace mal. ¿Por qué? Porque yo ya vengo con una idea y busco los indicios para confirmar esa idea. ¿Quedó claro? O quizás el ejemplo fue peor y confundió más.
Por favor, cierren los micrófonos, dice Mireya. Y Mayra dice, en el caso de funcionarios judiciales, lo peligroso de no ser consciente de los sesgos es que podemos generar impunidad. Sí, sí, sí. Y en la vida cotidiana, inequidades profundas y mucha injusticia. Por favor, ¿puedes repetir sesgos de Halo? Muchas gracias. El de Halo es el que yo leo, ¿sí? Porque es el que yo misma sesgo. Em, ahí está. Un segundo. Em, ¿Por qué no puedo llegar? El sesgo de halo es el efecto halo consiste en hacer una generalización errónea a partir de una sola característica o cualidad de un objeto o de una sola persona. Y los ejemplos son los que aparecen en el chat. Los voy a leer porque eran mejores que el que yo di. A ver dónde está. Eh, Ay, a los pobres son vagos. Esa es una generalización. Conozco a una persona que es de clase baja y que no quiere buscar trabajo y a partir de eso generalizo a un grupo de personas. Por ejemplo, ese es un sesgo de halo. Adriana dice, podría ser otro sesgo pensar que todas las mujeres saben cocinar, planchar, lavar, sí, esos son sesgos de género, son en general implícitos, no nos damos cuenta y los repetimos todo el tiempo de manera automática. En varias dinámicas se han identificado sesgos religiosos, por ejemplo, el hombre que va a la iglesia y a misa no es violento y utilizan testimonios y versiones de representantes de religiones que dan fe y hasta certificados de no violentos y de ir a misa. Sesgo que una mujer divorciada es fácil. Bueno, las dos son sesgos de género, sí. Son sesgos de género. Las dos están muy bien. Entonces, esto. Existen sesgos que son explícitos o conscientes, ¿sí? Son los prejuicios y estereotipos que se anclan en las creencias tradicionales sobre los roles de género, todos estos que ustedes acaban de nombrar. Las mujeres somos mejores planchando, somos más prolijas para hacer manualidades, cuidamos mejor a niños y niñas, tenemos instinto maternal. Eh, ¿Saben por qué estoy haciendo la comilla de instinto? Mireia agrega juzgar por una primera impresión a un hombre tatuado que es delincuente, sí, ese es un sesgo de generalización también, que si alguien se tatúa, comete delitos y entonces lo traslado a un grupo en general, hombres tatuados, delitos. Por ejemplo, ese es un sesgo de género muy fuerte que tiene mucha pregnancia en Centroamérica. ¿Por qué? Porque durante muchos años las maras utilizaban el tatuaje como forma de reconocimiento. Cuando el tatuaje se generaliza a nivel social, igual ese sesgo no se desarma y sigue generando o se reproduce entre las personas de, por ejemplo, no sé, El Salvador o de Honduras, de ciertas partes de Honduras o ciertas partes de Guatemala, y eso conlleva que las personas tatuadas sufran este tipo de inequidades o asimetrías en el trato. Entonces, yo les había preguntado, no me acuerdo ya que les había preguntado, ¿qué les había preguntado? Si alguien, todo negro es delincuente. Bueno, no me acuerdo qué les había preguntado, pero entonces los sesgos inconscientes se basan en esto. Ah, les había preguntado si se imaginan por qué hice el entrecomillado de el instinto maternal como un sesgo explícito, en realidad es un sesgo implícito, pero ¿por qué? ¿Saben por qué estoy haciendo ese comillado? Instinto maternal. Que esto es algo que no hablamos. Bueno, también que los migrantes son delincuentes, que no trabajan, que le roban el trabajo a las personas nacionales, sí, son todos sesgos discriminatorios. Hice el entrecomillado para instinto maternal porque si bien hablamos mucho de las construcciones de las masculinidades, hablamos menos de las construcciones de la femineidad. Y hay también tres pilares para construirse y socializarse como mujer, ¿sí? Mujer es igual a madre, se sacraliza la función materna de la mujer y entonces se llega a ser mujer plenamente si se concreta ese instinto. El instinto es un intento de biologizar una decisión que es social, que es la decisión de procrear, de ser madre, de construir un vínculo madre-hijo
o hija se biologiza a través del instinto y eso coloca a la mujer en un lugar de menor racionalidad, porque si es algo instintivo es menos elegido, es menos volitivo, hay menos voluntad en el acto y nos relaciona más con el mundo animal de los sentimientos, de las emociones, ¿sí? Lo irracional. Entonces es una de las construcciones identitarias de la socialización femenina, mujer igual a madre, mujer igual a cuidadora, ¿sí? Porque si es madre, cuida, ¿en dónde? En el ámbito privado, entonces es mujer igual a madre, mujer igual a privada, y hay un tercer mito que es a más hijos, es más de otro quizás momento sociohistórico y que ahora como que se está transformando y se resignifica, pero es a más hijos, más mujer, ¿sí? Como la construcción de una realización femenina basada únicamente en la maternidad. Con los nuevos procesos de socialización, ese mito está cambiando un poco, ese tercer mito está cambiando un poco porque hay algo de la tendencia a poderlo todo, que es otro mito estructurante de sos más mujer si además de ser madre sos una exitosa profesional. Entonces, el tener que poder todo es un nuevo mito que que se está edificando y que los estudios de género ya empiezan a visibilizar, ¿sí? La mujer que tiene que poder con todo, mujer malabar. Pero bueno, entonces los sesgos explícitos o conscientes tienen que ver con las normas culturales, políticas, las leyes, los marcos normativos. Voy a leer el chat que hay 5 comentarios. A ver. Porque por ser mujer debo ser buena madre y yo a perfeccionarme solo cuando soy madre, sí, a realizarme cuando soy madre, solo alcanzo mi completa femineidad siendo madre porque se asumiría que todas las mujeres, una vez madre o incluso sin serlo, deben desarrollar el instinto maternal, ¿sí? El instinto maternal como tal no existe, es una construcción, ¿sí? En el momento mismo en el que las personas estamos atravesadas por el lenguaje, nuestras decisiones son construcciones que conjugan elementos culturales y sociales y elementos individuales. eh, pero estamos muy lejos del instinto, ¿sí? Casi todos los estímulos sociales a los que estamos expuestos nos alejan de las decisiones instintivas y nos acercan a em, decisiones mediadas por nuestra cultura. Y Mayra dice, todos tenemos sesgos, pero el ser conscientes y de construir esos sesgos constantemente, tanto en nuestro trabajo como en la vida diaria, es lo que ayuda poco a poco a eliminar esos sesgos. Sí, tal cual. El sesgo como tal no se puede eliminar del proceso de pensamiento, ¿sí? Hay ciertos amarres y preconstrucciones. ¿Sí? Pensamientos que son previos al enfrentarse a una nueva realidad, que son indispensables para que las personas podamos conocer y acercarnos a nuevas realidades, ¿sí? El punto es estar advertido, tal como dice Mayra, de cuando esos sesgos generan injusticias, inequidades o asimetrías sobre ciertas poblaciones. Pero acá entonces, muy atado a lo que dice Mayra, ¿dónde es más importante repensar nuestros sesgos? En aquellos que son automatizados, inconscientes o implícitos, ¿sí? Operan de manera automática, es lo primero que nos pasa, no sabemos que lo estamos pensando, pero simplemente aparece y toma decisiones por nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hay como un acertijo muy famoso sobre la eminencia médica. Bueno, no me lo acuerdo exactamente, pero si lo buscan es como la paradoja de la eminencia médica, sesgo de género, y leen, y entonces te dan un acertijo a resolver, y la traba principal que tenemos las personas para resolver ese acertijo es que pensamos al médico siempre como un varón y nunca como una mujer. Entonces no te das cuenta que la eminencia médica es una mujer que está salvando a su propio hijo. Bueno, nada, lo conté así nomás, lo pueden buscar en Google, es muy famoso, o tan en boga y tan visibilizado últimamente como el mansplaining, del estar en una reunión y que alguien te interrumpa para explicarte algo sobre lo que vos sabés y sos experta, alguien es un varón. O que alguien o que un varón, aunque no te interrumpa, te quiere explicar tu propio trabajo, te quiere explicar algo que vos no estás entendiendo y te explica, bueno, eso es un sesgo inconsciente y automatizado de género. Y bueno, este es un ejemplo entre miles que puede haber, percibir a los hombres como más competentes en las carreras STEM de ciencia y tecnología o a las mujeres mejores en carreras, por ejemplo, pedagógicas o educativas.
Algo a tener en cuenta es el efecto de anclaje de los sesgos. ¿Qué quiere? Bueno, ahí lo tienen en la pantalla, pero ¿qué se imaginan que es el efecto anclaje? O leyendo esto, ¿se animan a poner un ejemplo? Se los cuento. El efecto anclaje, ahí ustedes ¿lo ven? Mi gato me corre la diapo. Se produce cuando los datos que nos ofrece la primera impresión son los únicos que empleo a la hora de tomar una decisión. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de el efecto anclaje de un sesgo que quiera compartir? Puede ser por el chat también o puede ser abriendo el micrófono. Solo tomo decisiones en función de una primera impresión, de lo que me genera una primera impresión. Porque en la casa hay pliegos, pero de papel bond. Piensen, por ejemplo, en el ámbito laboral. Se reproducen muchos de este tipo de sesgos. ¿Podría dar Nada, un ¿se les ejemplo? ocurre? ¿Podría dar un ejemplo? Mayra, si está hablando, no la escucho. Ahí está. Sí. ¿Ahí me escuchan? No, no la No. escuchamos. O sea, se pone verde su cuadradito, pero no la escuchamos. Al menos yo no la escucho. Se escucha la Nosotros sí la Solo los escuchamos. candidatos Ah, yo sí la escucho, dice Adriana. Yo Yo no la... A también. ver, Mayra, otra vez. De hecho, Manuelita, creo por que eso no se una repite de compañera, la nuevo. compañera Miriam estaba hablando también y no le escuchó usted antes de yo. Ah, Entonces, soy sí. yo, igual ahí estoy escuchando. Era yo el problema. Perdón, Miriam, te pido mil disculpas. Le pido mil disculpas. Eh, Hasta que la compa se anime a hablar, yo quería dar el ejemplo. A mí, no sé si es que estoy bien, pero el efecto anclaje podría ser, se me ocurre a mí, lo que motivó en una primera instancia la marcha de las putas, que era el tema de eh, un policía que en un caso de violación le preguntó a la víctima si estaba vestida con minifalda y creo que entonces algo así como que él dijo, por la forma en cómo vestida, entonces usted provocó la violación. Entonces a raíz de eso es que se formó un movimiento indicando que no, Cuando su o sea, marido bueno, dice claro, que en contra salga rápido, de su salga tema. rápido. Perdón, ahí apagué el micrófono. Sí, la escuché, Mayra. Es un sesgo de género, pero no sé si es exactamente de efecto anclaje, porque justo ahí el policía no la había visto, sino que se lo preguntó. Le preguntó, ¿usted es un sesgo de género claramente? ¿Es un sesgo de género de tipo cultural? Es decir, que es explícito, ¿sí? Manuelita, Sí, doctora Juan, adelante. buenas noches. Si me permite dar un ejemplo, a ver si estoy acertada. Sí, Por ejemplo, adelante. cuando uno se ve a una persona que está muy bien vestida, mesurada, se dice, no, 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 mira cómo viste, míralo bien mesuradito a la forma de hablar. No pudo él haber ejercido violencia o hacer tal o cual cosa. Entonces, para mí eso es un sesgo de anclaje porque estoy tomando una decisión en base solo a lo que estoy observando. Pero, por ejemplo, en violencia es totalmente diferente porque se dice que al interno del hogar, de la familia, tienen una forma de ser y al exterior es totalmente diferente. Entonces, lo del anclaje como que perjudica mucho por tomar una decisión solo en base a lo que estoy observando, más no a la realidad y a las otras concomitantes que estén alrededor. Sí, está excelente ejemplo, ¿sí? Veo algo y restrinjo a todas mis decisiones y todo lo que haga respecto de esa persona por eso que vi. Por ejemplo, que está bien vestido, que es muy elegante. Pasa mucho también en... No sé si alguien quería decir algo. Bueno, perdón, no llegué a escuchar. Pasa mucho, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, ¿no? En cómo va vestida una mujer para definir qué tipo de mujer es y para ver si se la va a contratar o no. ¿Qué pasa si va una mujer más o menos joven en minifalda a una primera entrevista de trabajo? Seguramente se la piense o como trepadora o como una mujer fácil o como una mujer menos seria. Seguramente se la piense también como alguien incapaz de hacer bien un trabajo técnico.
Bueno, así se pueden pensar miles. De anclaje es que la primera impresión anula, ¿sí?, la posibilidad de ver otras cosas en una persona. Un ejemplo en el ámbito laboral sería que en una reunión de trabajo las ideas de una mujer son ignoradas. Así como está planteado Mayra, creo que lo que le faltaría es qué veo en esa. Sí, en general sí, es un sesgo de género, es un sesgo de género asociado a una norma cultural también. ¿Qué estoy viendo en esa mujer en la reunión para pensar que no aporta nada a lo que está diciendo? Se dice que la primera impresión es la que cuenta, pero puede llevarnos a cometer equivocaciones. Sí, tal cual. La primera impresión es lo que cuenta, es una expresión de este efecto anclaje. Sí, Carlos, adelante. Gracias, Manuela. Saludos con todos. Claro, pero estos sesgos no son netamente del varón, ¿no? O sea, también es un sesgo también de la mujer. Eh, no solamente, digámoslo así, cuando una mujer, puede ser al revés también, un varón va también vestido de alguna manera a algún lugar y ya la primera impresión, ¿no es cierto? Ya dimos anteriormente el ejemplo de que una persona ejemplificativamente va muy bien arreglada a un trabajo de campo. La primera impresión es de no va a poder, pero ni mediodía. Tal ¿No? cual. Exactamente, pero no solamente es por parte de los varones, también es por parte de las mujeres. Si alguien va vestido de alguna determinada manera, no, este sí no va a poder porque de primer plano me parece que es un machista, no sé, porque va con un terno slim, de esos bien apretaditos, entonces dice, no, este es un machista. Entonces, de primera impresión, fregado el tipo. Sí, tal cual, Carlos. Los sesgos, a ver, prejuicios, sesgos y estereotipos de género son sostenidos a nivel social. No es y voy a decir algo que puede desatar polémicas, lo voy a decir aunque esté quedando grabado. Las violencias y las asimetrías cotidianamente las construimos todas las personas. Las ejecutan varones a las violencias de género, ¿sí? Pero construimos esas masculinidades a nivel social. Cuando las mujeres reproducimos la idea de que nos tienen que pagar todo porque eso es una forma de cortejo, estamos reproduciendo una masculinidad que a partir de la cual se favorecen las violencias de género. A ver, obviamente hay grado de responsabilidad y no es lo mismo como replico un estereotipo de género mientras converso con mis amigas tomando una cerveza que un varón golpeando a una mujer y matándola. Por supuesto que yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que subyace a las violencias que ejercen los varones son patrones culturales que construimos todas las personas. Cuando yo llego y veo a una compañera de trabajo demasiado maquillada y pienso, esta es una impresentable y yo soy mujer, yo estoy reproduciendo ese sesgo de género. Cuando escucho a un varón que en el trabajo, que sí, que está de traje, que lo veo como hegemónicamente atractivo y pienso, este tipo es un boludo, es solo un lindo y es un boludo, estoy construyendo un sesgo de género que aporta a las simetrías de género. Sí, Carlos, totalmente. Los sesgos, los estereotipos y los prejuicios no los construyen los varones, son sociales, los reproducimos todas las personas que nos socializamos en el capitalismo patriarcal. Perdón que voy a mutear gente para que no haya eco. Claro, los hombres nunca lloran, el hombre es el que debe conquistar, los estereotipos causan daño tanto a mujeres como a hombres. Sí, Mayra, tal cual. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? ¿Y ahora cómo veo? Gladys, disculpe, la voy a mutear. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esto? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta, algún comentario? En el chat también puede ser. Pero va a ser activa. Elita, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Janet, ¿cómo le va? La verdad es que sí, o sea, lo que debe estar bien claro para nosotros es que hombres y mujeres y toda la sociedad entera, incluyendo la religión, ayuda a estabilizar esta verdad hegemónica, esta forma de considerar y establecer parámetros de existencia de lo que entendemos como estructura androcéntrica. Uno de los efectos de anclaje muy común, por ejemplo, en los delitos sexuales que podemos ver, nos presentan certificados médicos y
perdón, certificados de honorabilidad y nos dicen, pero el mira. sacerdote que es obispo, que es esto, que es lo otro, es uno de los hombres más ejemplares, le están calumniando. O sea, es increíble que el rector de una universidad y un colegio, que el profesor o el catedrático de una universidad puede estar inmiscuido en esto. Eso es un efecto de anclaje con relación a la construcción de la sociedad androcéntrica. Y yo me atrevería a decir que las mujeres que tenemos más contacto con nuestros hijos somos las que más fomentamos de esta forma, de esta visión, esta construcción del androcentrismo. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos a nuestros hijos, o sea, no te levantes, ya te voy a pasar la comida, no te preocupes hasta que tu hermana te lave en las zapatillas, no es que tú cómo vas a hacer en la cocina, tú eres la mayor, entonces cocina, o María anda a ver las compras, está el hermano ahí, pero nosotros somos el producto de una sociedad, de un momento histórico dado, producto de una religión, de un pensamiento filosófico de época. Entonces, en esas circunstancias, como dice Manuelita, lo importante y lo que sabemos es que no vamos a cambiar esta realidad de un plumazo, pero por lo menos tenemos que saber que estos estereotipos de género existen para como administradores y administradoras de justicia veamos cuál es nuestra posición frente a una realidad concreta en la que esté inmiscuida una víctima y un presunto agresor. Desde luego que eso no quiere decir que inclinemos la balanza por ser mujeres, como nos suelen decir a muchas, ¿no? Que lo que pasa es que usted es demasiado feminista, no, no es así. Yo considero que estos estereotipos establecen una justicia viciada y el conocer que existen este tipo de sesgos en las apreciaciones que tiene el juez o la jueza determina una mayor independencia e imparcialidad del momento de administrar justicia. Gracias, Manolita. No, al contrario, gracias a usted, Janet, clarísimo, clarísimo. Sí, la organización androcéntrica del mundo, para quienes, no sé si lo nombramos en los encuentros anteriores, pero para quienes no están tan familiarizados o familiarizadas con el término, quiere decir pensar todas las estructuras sociales, la producción de conocimiento, la toma de decisiones en función de necesidades establecidas según el modelo de un varón. ¿Qué varón hegemónico? Porque no se priorizan las necesidades del varón de clase baja, sin acceso a educación, sino del tipo de varón ideal del que ya hablamos. Entonces, Janet lo que nos muestra es que eso se expresa de distintos modos y que en la justicia, yo estoy re de acuerdo con lo que usted acaba de traer, Janet, es muy acertado el comentario, le agradezco un montón por esa perspectiva. Sí, Nadia, adelante. ¿Sí me escucha, Manuelita? Sí, Sí, es que antes no me escuchaba ya, perfecto. perdón. Solo quería justamente fortalecer lo que habían acabado de comentar la compañera y también con antelación comentaba la doctora Mayrita Soria, que es muy importante como funcionarios públicos que trabajamos en el sector justicia, poder identificar de qué manera estos sesgos pueden transversalizar en el trabajo que nosotros ejercemos desde el rol que ocupemos, en fiscalía, en defensoría pública, en policía, como jueces, puesto que a veces estos sesgos, como nosotros no tenemos claro el alcance que tienen, no dimensionamos el daño que se puede hacer en un proceso investigativo, sea como policía el momento que se tiene tal vez la primera atención con la víctima, como fiscalía el momento que realizamos una investigación o igual como juez el momento de juzgar. Hay justamente dos sentencias de la Corte Constitucional, una del año anterior y una de este año, en relación a dos casos que se dieron en la provincia de Azuay, en donde justamente la Corte Constitucional llama la atención a unidades judiciales y a salas provinciales de Azuay por no aplicar la perspectiva de género y reafirmar estereotipos negativos de género. En un caso en específico, hace mención a que como en un caso la víctima estaba tomada y la persona que había violentado sexualmente era su pareja, en todo el proceso investigativo existe un sesgo hacia la víctima porque tomaba pastillas anticonceptivas y porque la noche de los hechos estaba tomada y más aún porque era la pareja. Entonces, se sustenta la investigación de esta manera, la fiscal pierde la objetividad porque transversalizan sus sesgos, pierde la objetividad y lejos de realizar tal vez una
investigación con debida diligencia reforzada sustenta con ciertos despachos de diligencias la teoría del abogado del procesado. Y esto después, tristemente, conlleva un sobreseimiento, ya que la sala penal también ratifique esto. Y en atención a esto, la Corte Constitucional justamente llamó la atención a la Unidad Judicial y a la Corte Provincial de Azuay por este tipo de negligencias en la investigación. Entonces, bueno, el mensaje que yo quería dar es que es importante evidenciar el alcance del sesgo y cómo transversaliza este sesgo que yo puedo tener tal vez como nadie en mi caso, como persona, y tal vez no me doy cuenta, o tal vez estoy siendo, no sé si muy idealista, por este sesgo que lo tengo como persona, cómo transversaliza el momento de que cumplo un rol en mi trabajo. Solo eso, Manuelita, muchas gracias. No, Manuelita, muchísimas gracias. Sí, perdón Janet. por Sí, sí, interrumpir. adelante. Una de Sí, por las supuesto. formas más brutales de evidenciar el sesgo de género es en la evacuación de los elementos de convicción que se van a convertir en prueba. Y les pongo un ejemplo. O sea, la idea central es que las mujeres somos sensibles, somos hasta cierto punto dependemos del ciclo menstrual, del proceso hormonal, que eso nos hace estar demasiado histéricas, perdón, en ciertos momentos. Entonces, esa es la visualización de anclaje y de sesgo de género. Y es así que cuando tenemos una víctima de asalto y robo, a esa víctima jamás el fiscal o la fiscal le acepta un estudio de la credibilidad del testimonio, porque al que se le investiga ahí es siempre al supuesto infractor, al que le asaltó y le robó y le encontraron con el arma, etcétera. Pero solo en los delitos sexuales actualmente, bajo el principio de libertad probatoria, de legalidad y seguridad jurídica. ¿Qué dice este principio? Que todo se puede probar. Pero claro, también dice la Constitución que en las pruebas tienen que ser lícitas y legales, es decir, apegadas a la Constitución. ¿Qué quiere decir apegadas a la Constitución? Que debe encontrarse de acuerdo a los parámetros establecidos en lo que debemos entender el derecho a la defensa, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica y además el derecho a la no vulneración de los derechos de la víctima. El artículo 78 dice que a la víctima no se le revictimizará en la prueba en la obtención de elementos de prueba de convicción que se convertirán en prueba. Pero a diferencia del proceso de asalto y robo, que a la víctima nunca le hacemos un estudio de credibilidad del testimonio, en los delitos sexuales, los abogados particulares muy avivatamente que piensan que saben mucho de derecho procesal, le piden al fiscal o al fiscal y le dicen, es que yo necesito comprobar que lo que dice la víctima es verdad. Es en el único proceso penal, compañeros y compañeras, donde el fiscal le dice, como todo se puede probar, entonces hágale nomás el estudio de la veracidad del testimonio. Entonces ahora ese estudio de veracidad del testimonio le pone a la víctima en un plano de sospechosa. ¿Por qué? Porque tenemos esta visión, ¿no? Lo que decía la compañera anteriormente. No, pues es que aquí la víctima, ella es la que tiene la carga de la prueba de demostrar si realmente es la violada o no es la violada, porque aquí de repente está mintiendo. Entonces hagámosle el estudio de credibilidad del testimonio, pero en ningún otro proceso penal se lo hace. Sin embargo, en delitos sexuales, en delitos de género, eso es lo que se está estilando. Pero si es que va la Corte Constitucional en una acción extraordinaria de protección y los jueces y juezas tienen visión de género, eso es un elemento de convicción y posteriormente una prueba totalmente ilegal e ilícita, porque está vulnerando los derechos de la víctima a su condición en sí de víctima, porque las otras víctimas, a diferencia de esta de delito sexual, tiene que probar que está diciendo la verdad. Gracias, Manuelita. Pero completamente de acuerdo y yo obviamente que no puedo agregar absolutamente nada en términos de derecho penal ni de abogacía, pero sí quiero agregar en relación a lo que usted traía que el indagar en la credibilidad del testimonio además incurre en un error a nivel de psicología
que es que las personas después de pasar un trauma, sobre todo en relación a violencia sexual, el discurso suele ser desorganizado, cambia de forma, no tiene especificidades demasiado exactas de tiempo y espacio, y eso no quiere decir que una persona esté mintiendo, sino que es un modo en el que las personas tramitamos nuestros traumas, ¿sí? Lo vamos reconstruyendo, lo vamos modificando en función de nuestras emociones, nuestros afectos, el día a día, a quién se lo estamos contando, y entonces en estas pruebas de credibilidad se suelen tomar elementos acerca de narrativas organizadas, estructuradas, que no tienen nada que ver con lo que le pasa a una persona que sufrió violencia sexual. Hay una obra de teatro, esto no tiene mucho que ver, pero se las voy a compartir porque es muy buena y se las voy a anotar en el chat. Todo esto que acaba de decir la doctora Janet, hay una obra de teatro que es increíble y que lo cuenta súper archi mega bien, es un monólogo y se llama Prima Facie y se las recomiendo muchísimo porque esto que acaba de decir la doctora está expresado en el caso de una mujer que es abogada penalista, que era defensora de personas que muchas veces ejercían delitos por motivos de género y luego sufre violencia sexual. Y entonces cuenta el pasaje de una narrativa a otra. Y es muy fuerte y en parte es esto que trajo la doctora Janet recién sobre la credibilidad del testimonio de una víctima. Solo para no irnos para poder traer al tema es un invento de ciertos abogados misóginos que violentan a la víctima e interfieren en el trabajo del juez, que es quien en conjunto con la prueba es el único que debe juzgar sobre si un testimonio es o no creíble. Agrega, perdón que no llegue el nombre, Mayra también, la doctora Mayra. Solo porque estamos hablando de violencia sexual voy a hacer un pasaje a algo importante que quiero... a ver, no me digas que no lo puse. Sí, lo puse. Acá. Sobre las características del consentimiento sexual. Se suele decir que consentimiento no es no, o en su versión afirmativa solo sí es sí. Me imagino que han escuchado sobre, por ejemplo, la la última reforma en la normativa española, solo sí es sí, en Argentina es no, y así puede haber variaciones. Sin embargo, estos colorarios tan fuertes de por la negativa o por la afirmativa, lo que esconden en general son las características del consentimiento. Al consentimiento hay que hacerle preguntas. Una persona puede decir sí e incluso no estar brindando consentimiento, ¿sí? ¿Alguien está hablando? No, sobre el micrófono. Entonces, para que haya consentimiento sexual, tienen que estar estos componentes cumplidos. Se da libremente, no hay presiones, no hay obligatoriedad en brindar un sí. El consentimiento es específico, que yo esté dando consentimiento para ser penetrada, por ejemplo, no implica vaginalmente, no implica que estoy dando consentimiento para ser penetrada analmente o para brindar sexo oral, por ejemplo, o cualquier otra práctica. Es específico para cada una de las prácticas. Es reversible, puedo decir que sí y sentirme cómoda por un momento haciendo alguna práctica y consentiendo alguna práctica y en un momento sentirme incómoda y poder tener la libertad de parar y de decir que no, sin sentir una presión que me lleve a lo contrario. Es entusiasta, ¿sí? No lo doy otra vez, no solo no lo doy por obligación, tampoco lo doy por complacer a un otro. Estoy entusiasmada por vivir eso, o no únicamente por complacer a un otro, y se brinda estando informado. Ninguna persona que esté en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicoactivas puede brindar consentimiento. El consentimiento se da informado y se da consciente y cumple todas estas características. Entonces, como trajeron a la violencia sexual, este es uno de los principales sesgos que opera tanto a nivel terapéutico y psicológico como imagino que a nivel legal. Que se olvidan las características del consentimiento tras estandartes como solo sí es sí o no es no. Abierta igual aquí a comentarios, a que me cuenten las experiencias en su país o que escriban, siéntanse en libertad de hacerlo. Pero si no, volvemos a los sesgos. Pero no quería dejar pasar esto ya que nombraron a la violencia sexual. Me pareció oportuno mencionarlo acá. Manuelita, buenas noches con todos.
¿El Dale, doctora. stilting estaría dentro de la falta de consentimiento sexual? Perdón, no escuché la pregunta, ¿eh? Que si el stilting estaría dentro de la falta de consentimiento sexual, que es la práctica que se designa el retiro no consentido del preservativo durante una Ujú, ujú. relación sexual. Sí, 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 sí. Lo mencionamos al inicio de este encuentro, sí, es una violencia sexual. En Argentina al menos hay casos en donde hay personas denunciadas por esto, han sido condenadas por esto. El consentimiento se construye de manera informada, entonces si yo estoy teniendo una práctica sexual bajo el uso de preservativo y sin que nadie me avise nada, no hay más preservativo, bueno, el consentimiento se está violando, sí, Ujú. tal cual, doctora. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto. Manuelita, yo Mostrar. quisiera, Sí, yo Mayra, quisiera adelante. abrir el debate porque el tema está en que, a ver, en delitos sexuales aquí en el Ecuador hay solamente ciertas causales por las cuales legalmente, si nos vamos a la legalidad, hay una violación para Ajá. ciertos funcionarios, ¿ya? Y es decir, que sean menores de edad, que estén bajo sustancias, es decir, que no hayan podido, que su consentimiento esté, digamos, viciado, pero Ujú, entonces eso se prueba con un toxicológico. Y si no hay el toxicológico, bueno, voy dejando solamente pinchando estos temas, ¿no? Eh, Segundo, también si es que hay agresiones físicas, es decir, si puso resistencia, si hay cómo demostrar que hubo resistencia. Y en el caso también de personas que por enfermedades o trastornos mentales no pueden consentir. Entonces, básicamente, esas como son como las circunstancias sobre las cuales aquí se puede decir que hay caso para un tema de violación, ujú, ¿no? ujú, Entonces, el problema, yo quisiera abrir el debate sobre, ¿y si hay una mujer en el que está diciendo, sí, que no hubo tal vez sustancias, no hubo alcohol, no hubo drogas, no hubo nada que inhiba su voluntad, o sea, o al menos que se pueda demostrar procesalmente? No hay lesiones de defensa, ujú, no hay lesiones de defensa, pudo haber estado en shock y no hay lesiones de defensa. Em, pero sí, y no es una persona con alguna enfermedad o trastorno mental. ujú, Simplemente la víctima está diciendo que ella no consintió en tener relaciones sexuales. Aquí ujú, ocurre un problema porque para muchos no habría caso a una violación porque no podemos demostrar que no hubo consentimiento sexual. Entonces yo quisiera que usted nos pudiera hacer alguna reflexión al respecto porque yo considero sí que en muchos casos este tema es más fácil pelearlo cuando son adolescentes o menores, en donde para mí el tema del consentimiento sexual aborda por muchos otros temas, pero sí causa un conflicto aquí, sobre todo en temas legal y jurídico, respecto al consentimiento, si solamente la víctima dice que no quiso tener relaciones sexuales. ujú. Entonces, esto creo que es algo para debatir y si podemos escucharle a usted cuál es su criterio, Manolita, sería bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mayra. Una pregunta difícil a la que me han puesto. Pero lo primero que yo diría, más allá de que voy a hablar desde mi lugar y desde donde yo trabajo, que soy psicóloga, recordemos eso para que no me maten cuando yo responda a esto. Lo que yo diría acá en primer lugar es que esos causales ya son sesgos de género. ¿Por qué? Porque se construye la idea de una víctima ideal, de una víctima típica de violencia sexual, que es la víctima construida a nivel sociocultural, en películas, en relatos, en notas periodísticas. Es una víctima en una calle, frente a un desconocido, violada, que quiere decir penetrada, que llora, grita y golpea. Y esa imagen hegemonizada de la violación está muy alejada del 90% de las violaciones que se dan en nuestro aquí y ahora. En general, con personas que nos conocen, en vínculos más o menos cercanos, pero con alguien conocido, muchas veces siendo amenazadas con otro tipo de violencia física para evitar la resistencia
Y la mujer, entonces, evitando oponer esa resistencia, no porque esté brindando consentimiento, sino porque preserva su vida frente a esa violación. Entonces, lo que yo diría ahí es que primero hay que hacerle preguntas a los causales bajo los cuales se construyen las normativas, las leyes y bajo las cuales ejercen los abogados y las abogadas su profesión. Yo le haría preguntas a esos causales, ¿por qué son estos y no otros? Eso en primer lugar. En segundo lugar, y me puedo estar equivocando, les estoy dando mi opinión como si estuviera en el living de mi casa, que estoy, pero adelante de un montón de personas, así que sean piadosos y piadosas. En segundo lugar, diría que durante muchos años estuvo completamente invisibilizada y postergada la voz de las mujeres y en particular más de los grupos más vulnerabilizados frente a las violencias sexuales, porque no todas las mujeres, si bien una de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia en su vida, no todos los grupos de mujeres tenemos las mismas probabilidades de sufrir violencia sexual, entonces hay grupos que son más vulnerables a sufrirla. Entonces, frente a esa historia de silenciamiento, la tendencia actual debería ser a darle lugar a la palabra de una persona. Si una persona me está diciendo que no brindó consentimiento, eso a mi juicio, y está sesgado porque yo, además de dedicarme a los estudios de género, me considero una mujer feminista, a mi juicio debería ser una prueba, debería ser motivo de que una persona sea investigada. ¿Por qué? Porque en un sistema como en el que vivimos, no creo que ninguna mujer eh, que diga eso, se exponga a la estigmatización que supone que la gente y la generalidad de las personas que nos rodean sepan que fuimos violadas, que sufrimos violencia sexual, porque da vergüenza, porque genera estigma, porque genera prejuicios que después atentan contra nuestras posibilidades de inserción laboral, de ejercicio libre de la ciudadanía en distintos ámbitos, de recreación, porque encima si una mujer que se supone, y lo estoy diciendo como se plantea a nivel social, se supone que fue violada, pero ahora pasaron 2 semanas y está en un cumpleaños. Sí, porque las mujeres no son ese tipo de construcción idílica de víctima que llora, grita y queda traumada de por vida, porque hay otros modos de vivir las violencias sexuales. Entonces, dicho esto, yo lo que diría es que las normas deberían revisarse con perspectiva de género y pensar y analizar cómo son los casos de violencia sexual que se reproducen en los últimos años, que no tienen nada que ver con ese ideal mítico que se construyó y que finalmente genera más problemas que beneficios para las mujeres que sufren violencia sexual. Y seguro me estoy equivocando en cosas porque no es mi expertise, pero les estoy diciendo mi opinión, ya que me la pregunta Mayra. Y Mireya, ahí le están respondiendo. Igual, obviamente pueden abrir el micrófono y darle su opinión a la doctora Mayra, por supuesto, que va a ser más experta que la mía. Nos encantaría escuchar otra opinión. Mientras alguien se anima a levantar la mano, voy a leer lo que le pusieron Mayra en el chat. En los procesos actuales se aplica el test de cautelas reconocido como estándar de valoración en línea de jurisprudencia y la actual perspectiva de género. El testimonio de la víctima en temas de delitos sexuales es nuclear, tanto en estándares internacionales como en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional se lo ha indicado, está legislado. Si no hay consentimiento es violencia y estaría en el artículo 171, inciso 1, numeral 2. Eso dijo Mireya Torres. Y lo de los procesos actuales lo dijo el doctor Alfredo. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito a ver si alguien más quiere Sí, compartir porque es un tema interesante. Sí, me adelante. gustaría intervenir, Manuelita. Sí, doctora, ¿cómo no? Tenemos que, lo que acaba de decir Mayrita, relacionarlos con lo que estamos viendo en este momento. O sea, la génesis de esta concepción, o mejor dicho, buscando el estereotipo, tenemos que entender cómo es visto el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer es visto, como ya se dijo, como o que las mujeres somos similares a la Pachamama, como suelen decir. Esa es la cosmovisión. ¿Para qué está? Para parir. Está para dar vida, para atender, para satisfacer lo que todos los demás necesiten, porque es visto desde este punto de vista. Entonces, al considerar el cuerpo de la mujer como un objeto, de satisfacción, como una persona que tiene que parir hijos, como una persona que tiene que satisfacer a su pareja.
Es muy difícil romper el sesgo en la estructura mental de los y de las administradoras de justicia en el caso que dice la doctora Mayra Soria. ¿Por qué? Porque lo lógico que pensemos, evidentemente, porque esta concepción del cuerpo de la mujer no es que está en la pizarra de nuestro cerebro, está en la esencia misma de nuestro ADN, porque así nos enseñaron a ver. Entonces, no es que una persona que quiera reconocerse como androcéntrica puede decir, sí, yo soy androcéntrica. No, no lo evidencia, no sabe que es machista, no sabe que es androcéntrica, lo sabe cuando comenzamos a analizar este tipo de temas. Entonces, lo lógico pensar es cómo puede darse una violación en un matrimonio. Peor, como dice Manuelita, si ya estuvo preparada o con una relación de enamorados, pero si ya entró al motel, pues, o sea, ¿a qué va una pareja al motel? A tener relaciones sexuales. Y porque lo vemos así, ¿no? Porque siempre está esa perspectiva de que el cuerpo de la mujer o la mujer en sí está para satisfacer a su hombre. En esa perspectiva, la mujer puede en cualquier momento decir no quiero, incluso después de mantener relaciones sexuales vaginales, puede decir no quiero relaciones anales. Y ahí se suscita una violación. Pero además, ¿qué tenemos dentro de este medio para que nos pueda confundir? Tenemos muchos elementos. Tenemos el elemento de que efectivamente no va a tener posiblemente lesiones extragenitales de defensa, porque estaba en los brazos de su amado, estaba en los brazos de su pareja. Y además, porque esta misma mujer, producto del círculo de violencia, va a arrepentirse y a sentir lo que la mayoría de las víctimas de delitos sexuales sienten, la culpabilidad. Pero nosotros sí debemos estudiar los casos a nivel mundial. Por el caso de la señora Pelicot en Francia. O sea, el marido cometió como autor intelectual violaciones sucesivas. ¿Y qué decían? Porque aquí, si pasaba eso en Ecuador, hubiera sido terrible. ¿Por qué hubiera sido terrible? Porque yo me imagino que aquí cada agresor sexual hubiera tenido que tener su propia prueba. Pero ¿cómo lo ve el caso, el Tribunal Europeo? Primero determina que ella estaba sedada en base a una medicina química que utilizaba el marido para dormirla. Pero si ustedes observan la audiencia de juicio de la señora Pelicot, que por decisión de ella se hizo público, hay agresores sexuales que le dicen, es que para mí no estaba tan dormida. Ella movió la mano, ella se movía. Pero el Tribunal Europeo no paró la audiencia y dijo, a ver, un momentito, ¿le han hecho la credibilidad del testimonio? Porque si no, esta mujer, ¿cuántas veces no querría tener relaciones sexuales con algún hombre extremadamente guapo? Entonces, ese tipo de cosas, a diferencia de los que nos pasa aquí, ¿por qué? Porque los europeos no es que no tengan violencia sexual o no sean androcéntricos, sino que también ellos ya han abierto los ojos con relación a los estereotipos de género. Entonces, efectivamente, como dice la compañera, no es algo nuevo en cuanto a la administración de justicia. Tiene muchísimo pronunciamiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho ya igual la Corte Nacional y también la Constitucional, como dice Manuelita, no podemos encasillar a la víctima en algo que nosotros entendemos que es víctima, porque además tenemos una norma jurídica en el Código Orgánico Integral Penal que nos enseña a determinar quién es la víctima y por qué es la víctima. Y dice que la víctima es independiente que se encuentre, se descubra, se sancione o no al agresor. ¿Qué nos está diciendo con esto la espiritualidad de esa norma dentro del Código Orgánico Integral Penal? Nos está diciendo que la víctima es víctima porque ella así se define. O sea, ella se identifica como víctima y por lo tanto en ese momento todo el andamiaje estatal tiene la obligación de protegerle, de garantizarle un derecho de no repetición. Y volviendo al tema de la doctora Mayrita Soria y de Manuelita que nos explicaba, debemos entender que este tipo de delitos sexuales en contra de las mujeres, niñas, adolescentes, etcétera, es raro el caso que se da la típica violación de película.
no, no, no es cierto esto de que le viola una persona desconocida. La mayoría de veces, compañeros y compañeras, se emplea uno de los elementos más importantes para devastar a la víctima desde el punto de vista psicológico. ¿Cuál es este elemento? La seducción, el enamoramiento, el intercambio de, o sea, yo quiero utilizar tu cuerpo y yo a cambio te voy a dar un celular, te voy a comprar un reloj. ¿Quiénes hacen? Los padrastros, los hermanastros, los tíos, los abuelos. Entonces, de esa manera no tenemos una víctima que se vaya a defender. La víctima, al menos cuando son menores, están a la expectativa de qué va a pasar, porque nadie puede decir que las relaciones sexuales y el instinto sexual de toda persona se va a enervar el rato de que está siendo tocada, estimulada una niña o un niño. En esas circunstancias, obviamente, los niños que no tienen la capacidad de decidir, ellos permiten muchísimas cosas. Y como dice Manuelita, existe dentro del punto de vista mental y psicológico la negativa de aceptar el hecho. ¿Qué quiere decir? Que dicen, no, no, es que esto a mí no me pasó, es imposible que me haya pasado. Entonces comenzamos a partir de una negación y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en sus múltiples sentencias, como dice Manuelita, o sea, los días, las horas, los minutos, etcétera, etcétera, la víctima lo va borrando cada que pase el tiempo. Entonces ese no es un elemento a considerar. Y ustedes me dirían, pero qué estupidez, y el principio de legalidad y seguridad jurídica, lo principal que se tiene que visualizar dentro de una infracción penal en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero ahí tenemos que tomar un partido, compañeras y compañeros. O nos ponemos las gafas de visión de género o realmente estamos en contra de esta administración de justicia más independiente e imparcial. Lo que sí tenemos es que cuidar dentro del debido proceso. Obvio que no se le niega el derecho a la defensa del procesado, ni tampoco pensar siquiera al principio de un proceso que el procesado realmente es el culpable. Pero lo que sí tenemos que actuar como administradores de justicia es con una protección total a la víctima y una prevención a fin de garantizarle que no va a volver a sufrir el hecho. Gracias. No, al contrario, gracias a usted. Yo fascinada, la verdad me gustaría que me dé la clase un rato. Estoy aprendiendo un montón sobre legalidad, que es algo que nunca en mi vida estudié. Gracias, doctora. Sí, Gracias. Una adelante. disculpa. Voy a ponerle en contexto de lo que indica al respecto la legislación ecuatoriana. Primero tenemos un Código Orgánico Integral Penal que, como ya le indiqué en una clase anterior, es el único que puede contener normativa penal. En este código se establece principios de interpretación. Entre ellos debemos aplicar el tenor literal de la norma, ¿sí? Si nosotros queremos actuar con criterio de género, no quiere decir escuchar solamente una parte procesal, sino ponernos de alguna manera en el sitio de la víctima, con todas sus particularidades. He escuchado que están hablando del tema violación. Yo, no sé, me prometí no volver a intervenir, pero me veo obligada porque el artículo que le están mencionando establece 3 casos específicos. El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, en el primer inciso, determina el concepto de violación como la introducción, ¿no? Básicamente. Y determina que comete violación en 3 casos específicos. Primero, cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no puede resistirse. El segundo numeral, cuando se use violencia, amenaza o intimidación. Entiéndase violencia, coerción física, ¿no? La amenaza, amenazar que si no cede a las pretensiones va a haber alguna consecuencia. Y la intimidación, amenazaría con un delito específico. Se parecen bastante. Y finalmente, cuando la víctima sea menor de 14 años. Son 3 casos diferentes. Efectivamente, en países como Argentina está extremadamente avanzado este tema. Cuando se habla de que decir no es no, nosotros acá tenemos lastimosamente que probar. Digo lastimosamente, porque en definitiva esto lo que nos llama a la reflexión es que tiene que haber un cambio en la legislación. Esto tiene que partir de la Asamblea. Tiene que haber ya hombres y mujeres de derecho que salgan del androcentrismo y nos den la posibilidad de ver más allá. Ahora, ¿qué es lo que debemos ser como hombres y mujeres que aplican el derecho? Simple.
La prueba no es solamente lo que dice una persona. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional igualmente, en múltiples fallos hablan de que en estos casos, al tratarse de delitos ocultos, tiene muchísima importancia el testimonio de la víctima. Y a su vez el testimonio de la víctima debe tener una corroboración objetiva con el resto de elementos probatorios. No necesito, para probar la intimidación, la amenaza, una víctima que esté sangrando o con lesiones físicas. En esto es básico, es importantísimo tener peritos calificados en todo lo que es violencia de género, que hablen a través de la víctima y nos den corroboraciones objetivas de la misma, aplicando todas las baterías que se puedan psicológicamente. La corroboración del testimonio de la víctima no es el de todos los, el de todos los delitos. En este caso, lo que se califica es la cantidad de detalles que da la víctima. El hecho de que presente ya características, estrés postraumático cuando ha pasado el tiempo, cuando es más reciente, el hecho de que verbalice lo que sucede y su comportamiento determine la aflicción, el llanto fácil y demás características que nos permite que el psicólogo que hace el informe en varias sesiones, no solo en una, nos diga que es creíble por la cantidad de detalles y demás características. Pero más de eso, el juez tiene la obligación de aplicar un test de credibilidad que la Corte Nacional de Justicia nos ha dado desde hace algunos años y estamos aplicando. Uno de los elementos es el psicológico. Existen actualmente también pericias para determinar si existe o no existe características de violencia de género. Hay especialistas calificadas en el Consejo de la Judicatura que hacen estas pericias. Entonces, de alguna manera, lo que nos hace falta más bien es desde el inicio tratar de acercar al juez a la realidad de la víctima, sus características específicas. No olvidemos que una mujer de campo, una mujer joven, de mediana edad, mayor, siendo del campo, cada una va a reaccionar diferente a lo que va a ser una de ciudad. No voy a esperar igual un nivel de educación igual de una universitaria como el de una persona de campo que nunca ha asistido, que es analfabeta, y cada una va a reaccionar diferente de acuerdo a su realidad. Si viene de una comunidad indígena va a ser diferente a si está en la ciudad, etcétera. Cada mujer tiene que ser analizada en su conjunto, con todas sus variantes. Y entonces sí, poder analizar esto, analizar en los fallos un poco ya de criminología, victimología, sociología, pero en ese sentido, saber bien el valor del testimonio de la víctima, llegar a establecer las corroboraciones y en base a eso, aplicar la normativa vigente para dar una sentencia, ¿sí? No es simplemente querer tener un sesgo, porque para mi criterio ya es un sesgo desde antes de nada decir, no, o sea, le doy, tengo que estar a favor de la víctima y ayudar. Yo no puedo estar a favor de la víctima porque soy juez de garantías penales y al ser juez de garantías tengo que garantizar los derechos tanto de la víctima como del procesado. Pero en mitad de eso lo que tengo que hacer es dar un análisis integral de la víctima y si la conducta del sujeto activo de la relación jurídica, en este caso, está o no dentro de los parámetros que establece el Código Orgánico Integral Penal. Esa es mi obligación porque yo no soy simplemente juez para una parte procesal, soy para los dos. Eso es seguridad jurídica. Las dos partes tienen derecho. Eso es legalidad, porque tienen las dos partes un debido proceso que tiene que aplicarse en cada caso y dentro del debido proceso también los derechos de defensa. Nos ha tocado muchas veces a nivel de Corte Provincial revocar fallos de primer nivel, porque justamente en las resoluciones se lee hasta la actualidad tremendos sesgos de género. En ocasiones se leen procesos en los cuales se dice que por la demora en que la víctima dio a conocer los hechos, ya se tiene una presunción de que está mintiendo. Eso vemos a diario. Entonces, en este momento, debemos ponernos las botas y estudiar más y ver más y darnos cuenta que cumpliendo nuestras funciones como jueces garantistas, tenemos que administrar justicia y ahí sí, en justicia, poder aplicar todo lo que es medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse, pero siempre respetando el debido proceso y el Código Orgánico Integral Penal. Esto es la Constitución, artículo 76 y el 171 en caso de las violaciones. Eso nada más, Manuelita.
Gracias, doctora Pilar. Yo imagino que alguien va a querer decir algo sobre esto y está bien, está abierto el micrófono. Solo a mí me sale decir desde otro ámbito, obviamente yo no puedo opinar sobre nada de lo que ustedes acaban de comentar porque no conozco las legislaciones, porque tampoco es la materia en la que trabajo. Solo a mí me gustaría recordar que desde la perspectiva de género, pensar críticamente en cómo construimos lo que naturalizamos como objetivo, lo que construimos como creíble, es una pista para mí, repensar los marcos normativos. Es una opinión por fuera de mi expertise, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces detrás de, obviamente, si una persona con perspectiva de género que está convencida de la defensa de los derechos de poblaciones vulnerabilizadas durante años, construye objetividad, lo va a hacer de un modo, pero si se construye objetividad desde los términos en los que lo conocemos y la naturalizamos, que es androcéntrica, es patriarcal, es capitalista, es blanca, es capacitista, eso va a extremar, esa búsqueda de objetividad va a extremar las asimetrías y va a seguir favoreciendo a que las violencias sexuales recaigan sobre determinados tipos de personas que somos las mujeres y en particular mujeres de ciertos grupos sociales. A mí esa consideración me parece importante hacer porque no es solo la objetividad y la aplicación de procedimientos. Siempre en los procedimientos y en las técnicas hay subjetividad puesta. Entonces, y muchas veces se esconde detrás de supuestas objetividades. Pero esta es una opinión más y abro el micrófono para... Hay un montón de comentarios en el chat también que me gustaría leer para darles voz a las personas. Pero sí, quien quiera hablar, hable. Manuelita, Adelante. Y Sí. solo dos cosas. Primero, estoy de acuerdo con lo que termina de decir la doctora, que obviamente somos jueces garantistas y que tenemos que garantizar los derechos de las dos partes. Pero mi criterio personal es que los jueces actuando con perspectiva de género no es que nos estamos poniendo a favor de la víctima. Son cosas totalmente diferentes. Más bien, ponernos los lentes de género es lo que nos ayuda a actuar y garantizar los derechos de las dos partes, porque no actuar o hacer una sentencia con perspectiva de género, llevar un proceso con perspectiva de género, para mi criterio no es ponerme a favor de la víctima. Yo en esa parte discrepo con la doctora y no así en lo que la obligación que tenemos los jueces de garantizar los derechos de las partes. Efectivamente, el artículo 13 del COIP nos dice que en tipos penales y en penas no podemos hacer una interpretación extensiva, esa literal, tanto en la pena como en el tipo penal, pero son cosas diferentes al actuar con perspectiva de género. O sea, es mi criterio personalísimo. O sea, yo creo que más bien es al contrario, actuar con perspectiva de género es tratar de equilibrar o garantizar los derechos de las dos partes. Solo esa partecita quería decirlo porque es lo que yo siento y como yo lo entiendo. Manuelita. Sí, adelante. Una sola cosa puedo decir antes de que me olvide. Claro. Esto que acaba de decir la doctora Juana, si a alguien le interesa, en los estudios de género está escrito por Harding. Y es cómo la epistemología, cómo se construye la toma de decisiones en los conocimientos y en las construcciones de las ciencias sociales y jurídicas. Solo eso. Sí me gustaría hacer hincapié en el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, compañeros y compañeros. Tiene 3 numerales y efectivamente dice en el numeral segundo, los tipos penales y las penas se interpretan en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. O sea, en este artículo nos está dando puntualmente cuál es lo que debemos entender con estricta sujeción al principio de legalidad y seguridad jurídica. Pero nunca, bajo ningún concepto, podemos dejar de observar lo que dice el numeral 1 del artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, que dice:
La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República. El artículo 424 y el artículo 425 determina que nuestra Constitución es la norma suprema que impera sobre cualquier principio de legalidad, incluyendo el mismo COIP. Pero aquí el COIP, en el numeral 1, nos manda y nos dice que en materia penal se debe aplicar el sentido que más se ajuste a la Constitución. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta ahí? ¿Qué dice la Constitución en su artículo 78? Por favor, dice, la víctima no se someterá a una revictimización. Eso es muy puntual. ¿Qué dice el artículo 35? Forman parte del grupo de vulnerabilidad tales y tales personas, las personas privadas de libertad, las que han sufrido, son víctimas de delitos, que han sufrido violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. De manera integral, dice, y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿qué significa el aplicar este numeral 1 dentro de la materia penal? Que tenemos que observar el debido proceso. ¿Pero qué es el debido proceso? Claro, el juez garantista tiene que garantizar los derechos de las partes, del procesado, de la víctima. Tiene que garantizar sobre todo que no se revictimice a la víctima. Desde luego que la Corte Constitucional acertadamente ha sacado de alguna manera una jurisprudencia acerca de cómo debemos entender el testimonio de la víctima, porque efectivamente no podemos decir que hay casos y casos en donde existen ciertas circunstancias que hacen de alguna manera no coincidir lo que necesitamos dentro de la prueba en la audiencia de juicio a fin de establecer una unidicidad, una concordancia, una pertinencia, etcétera, etcétera. Pero esto de credibilidad no lo puede dar el perito. Esto es tarea del juez, hacer un análisis de la prueba en su conjunto y determinar si considera que el testimonio de la víctima efectivamente se confabula con todos los elementos de convicción para llegar al convencimiento más allá de toda duda razonable. Y si no, pues en pleno uso del numeral 1 del artículo 13, cuando hay duda y por mínima intervención penal, tiene que ratificar el estado de inocencia. Y allá si la víctima le quiere apelar, no le quiere apelar, ahí se determinará. Pero sí tenemos que ser puntuales para qué sacó esto la Corte Constitucional. No para que se establezca una nueva modalidad de metapericias, una modalidad de estudio de credibilidad y de verificación del testimonio de la víctima, porque compañeros, eso está en clara vulneración a los derechos constitucionales que le asisten en la norma suprema a la víctima. Y aquí el numeral 1 del artículo 13 nos está diciendo, ojo, administradores de justicia. O sea, en lo de acá abajo, tipos penales y penas, sí, estricto cumplimiento, pero acá tienen que estar en favor de los derechos que más benefician a las partes. Esa es una excepción incluso de la retroactividad de la norma. Cuando se tiene que poner una pena más favorable, se aplica este numeral 1 del artículo 13. Entonces, tenemos que entender, porque sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes y ya lo dijo Alda Facio, que las normas jurídicas son eminentemente androcéntricas porque han sido hechos por hombres y mujeres androcéntricos y que necesitamos una nueva visión de género y también necesitamos deshacernos de ese mal llamado populismo penal, porque absurdamente creemos que mientras más penas aumentemos, vamos a menorar la incidencia de violaciones, delitos sexuales, robos, lo cual ustedes como administradores de justicia y yo sabemos a carta cabal que eso es mentira. Lo que la población necesita es más educación, necesita tener este estudio de visión de género para que nosotros como madres, mujeres, hermanas, esposas, dejemos de seguir siendo cómplices y actuarias de fomentar el machismo en toda su extensión. Ese es mi criterio, compañeros. Muy buenas noches. Gracias, doctora Janet. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto, dar su reflexión? Había una manito levantada, pero se bajó. Me parece un buen debate el que están teniendo y me parece que es rico que se intercambie desde el enfoque de género a ciertas decisiones, que igual es algo que van a hacer con la profesora que viene después, que es Jocelyn. Pero si alguien más quiere opinar sobre esto, adelante. Si no, hacemos unos minutos más de... ¿No? ¿Nadie más? En el chat hubo un montón
opiniones y reflexiones que les invito a que lean, son largas, no las voy a leer a todas, pero bueno, la doctora Mayra, Mireia, ¿quién más? Alfredo, Adriana también, opinaron sobre cuestiones relativas a violencia sexual. ¿Vuelvo el power o quiere alguien más reflexionar sobre esto y dar su opinión? Bueno, vuelvo y hacemos una partecita más de sesgos, a ver si encuentro dónde está mi pantalla, que ahora la perdí. Doctora, sí, permítame intervenir, ¿no? Sobre Sí, este tema que en adelante, cómo realidad no. a ver, en el país somos muy pocas las juezas especializadas en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. En el año 2018 nos dieron las competencias, lo dije en mi exposición de la clase anterior, Ujú. y esta ha sido una lucha constante entre la legalidad y los derechos humanos. La exposición de mi compañera que me antecedió la palabra, Yanek Sawin, de esa manera nosotros observamos y aplicamos todas estas normas a favor de las víctimas de violencia sin vulnerar a ninguna de las partes ese derecho que tienen a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva. Pero sí es bastante complejo para cada una de las juezas y jueces que hoy integramos estas unidades especializadas. Esa es una lucha constante en que en este diplomado también observamos que seguimos luchando y yo creo que vendrán otras generaciones y será una lucha constante mientras no se cambien también las normas. No solo en la violencia sexual es que utilizan la metapericia, porque esa famosa metapericia la sacaron de un protocolo la Fiscalía General del Estado. Entonces, en la violencia psicológica, le puedo decir de mi experiencia en Manabí, la mayoría de casos que mujeres denuncian hechos de violencia psicológica, todas van encaminados a un archivo. Ya tenemos 6 años con estas competencias y no he podido observar ninguna, no hay ninguna que haya sido sancionada, porque las mujeres, las pocas que han tenido esa valentía, porque hay que ser valiente para seguir un proceso judicial, ya que están sometidas, digo sometidas porque tienen que pasar por diferentes diligencias, entre esas la metapericia, que pese a que ellas han contado su historia que han vivido durante 20, 25 años, una metapericia descalifica todo su testimonio. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿estamos aptos para ser jueces o ser fiscales y darle paso a una metapericia y que el caso quede en la impunidad? Esa es lo que se vive en la realidad, yo me atrevería a decir del Ecuador. Esa es una realidad que con esa famosa metapericia vi también en casos en Manabí, una perito que gracias a Dios hoy ya no está, descalificaba todos los testimonios de niñas y niños violentados, violados, vulnerados, casos de abuso sexual, de violaciones. Solo la apartaron del Consejo de la Judicatura. Para mi parecer, debería haber sido procesada e iniciado un proceso judicial y destituida. Pero eso es lo que vive una víctima. Eso es lo que nosotros los jueces especializados estudiamos profundamente. Y por eso nosotros le damos prioridad a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales, a lo que nos establece la norma del instrumento internacional en Belén do Pará, el principio de la debida diligencia, una investigación prolija, una investigación de manera integral, no porque una metapericia de esta manera que la están aplicando de manera equivocada. Es necesario de que también estos cursos o estos diplomados no solo sean para jueces, sino que también sean enfocados hacia estos peritos que actualmente son los ojos de los fiscales, son prácticamente lo que la víctima está sintiendo, lo que la víctima ha vivido, porque no es justo. Ya le digo que con una sola o con tres máximo, tres sesiones le digan que está siendo fantasioso, que es increíble lo que está contando cuando ella ha vivido toda una vida de violencia. Eso es lo que quería acotar y que sigamos en esto
del curso que en sí no es la metodología, no estamos ahorita en lo que es la norma, sino más bien para que las personas que están aquí comprendan, como nosotros fuimos comprendiendo a lo largo de muchos años, estos sesgos para poder aplicarlos de una manera correcta y que no impere tanto la legalidad, sino los instrumentos internacionales de derechos humanos a vivir libre de violencia. Eso era lo que quería contar, doctora. Muchísimas gracias, doctora Katy. Hay algo que quiero retomar de su intervención que a mí me puso la piel de gallina, como decimos en Argentina, no sé cómo lo dicen ustedes, pero cuando usted hace la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que se desestime un testimonio? Eso trae algo que es propio de la perspectiva de género y que es propio de encarnar la perspectiva de género y de encarnar convicciones de género, que es que ponerse los anteojos de género es vestir un papel ético, de ponerse en el lugar de la otra persona y ponerse en el lugar propio y no abusar de los poderes que tenemos en esos lugares de asimetría. Entonces me parecía que eso, que la pregunta es una pregunta por la ética y por la posición subjetiva que tenemos cuando tomamos decisiones, más allá de lo de cómo cada uno conteste a esa pregunta. Pero son preguntas que hay que hacerse cuando tratamos de aplicar el enfoque de género. La doctora Mireia tiene la mano levantada adelante. Buenas noches con todas y todos. Pido mil disculpas por no poder encender mi cámara, pero solo acotando las palabras de mis compañeras, tanto de la doctora Janet como de Katy, en el tema del testimonio anticipado, resalto lo que dice Katy, las personas o los sujetos procesales y en definitiva todos quienes estamos en el sistema de justicia, creo que estamos confundiendo y por eso es que los fiscales dan paso a este tipo de diligencias de metapericias. ¿Por qué digo que nos estamos confundiendo? El artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal determina que un testimonio anticipado es una prueba anticipada. Se la hace para evitar revictimización en una cámara de Gesell, con un psicólogo, para que la víctima tenga toda la intencionalidad de no ser revictimizada. En virtud de aquello, al ser un testimonio anticipado, es una prueba, no es un elemento de convicción sujeto a ninguna diligencia que sí lo es los demás elementos de convicción que están dados en la etapa de instrucción fiscal. Este es un testimonio propio de la audiencia de juicio y lo están confundiendo de tal forma que los fiscales creen tener la potestad de generar una metapericia minimizando el testimonio de la víctima y reduciéndolo a un elemento de convicción cuando no lo es. Es una prueba. Y cuando están dando su testimonio en juicio, nadie dice suspendamos la audiencia de juicio para someter al testimonio del perito, al testimonio del testigo, a una metapericia, a ver si nos está diciendo la verdad. Lo que dijo la doctora Janet es tan real. Es el juez el que debe valorar si lo que la víctima dijo, viendo el video, escuchando sus palabras, leyendo el acta, pues es o no creíble bajo el test de credibilidad que ya tenemos establecido por la Corte Constitucional con los 3 parámetros para verificar si ese testimonio es válido o no. Esto no solo es revictimizante, es humillante, que se dé, que se permita. Y lo peor es que aún los jueces no especializados y las cortes de segunda instancia declaran nulidades por no haber dado esta factibilidad cuando reducen esta prueba. En realidad, yo considero cuando me solicitan esto como un vicio por no haber permitido la metapericia en etapa de instrucción, el fiscal o la fiscal, yo no lo acepto porque hay que entender que no es un elemento de convicción como cualquier otro, sujeto a otro examen, sino es una prueba. Que tengámoslo claro, solo la hacemos para evitar revictimización y que solo debería ser practicada el momento del juicio ante el Tribunal Penal. Muchas gracias. No se escucha nada, Manuelita.
Estoy hablando con el micrófono cerrado. Pero no, muchas gracias, Mireia, y le estaba diciendo que la están felicitando por el chat, que están de acuerdo las personas. Eso trae algo que es propio de la perspectiva de género. Me estoy escuchando a mí misma. Em, no sé cómo pasó eso. Bueno, esperemos que quede claro. Nos quedan 2 minutos. A mí me pareció un debate excelente. Yo anoté cosas porque aprendí acá, porque hay un montón de cosas que no sé, que no es mi rubro. Me pareció un debate como muy bueno y pienso que les sirve a ustedes este tipo de ejercicios y es lo que también intenta hacer el diplomado en los próximos encuentros y con los próximos profesores. La idea es que podamos ver la semana que viene, el jueves que viene, algunos de los sesgos que se reproducen a nivel judicial y entonces voy a, si les parece bien, traer algunos de esos sesgos que ya están escritos, que ya están planteados por los estudios de género, que plantean feministas de hace muchos años y también feministas más posmoderna, si se quiere, pero acá la doctora Janet traía a Alda Facio. Bueno, vamos a traer algunas de sus teorizaciones. Y la idea, si les parece bien, es dejar un espacio o traer algún caso, voy a consultarlo con Jocelyn, que va a ser más experta en esto, traer algún caso para que lo podamos debatir desde y pensar con categorías de género más que con normativas o artículos. Entonces, para hacer el ejercicio de, bueno, ¿cómo pensamos eso que vimos teórico sobre el género, el sexo, la identidad, la orientación en un caso? ¿Por qué? Porque después ustedes todo lo que tiene que ver con normatividades las van a trabajar con otros docentes. La idea de esto era sentar como las bases de los estudios de género para que haya como un lenguaje en común. Ustedes ya tienen el lenguaje de abogados y abogadas en común. Entonces esa es la idea. Si les parece bien, podemos hacer eso, como tratar de aplicar algunos conceptos a casos y obviamente si ustedes quieren traer algún caso, porque o algo que, no sé, sea de actualidad o que haya sido muy disputado o debatido, también está bienvenido. Va a ser el último encuentro conmigo, entonces también como el espacio es de ustedes y evidentemente era necesario el debate porque se armó solo, podemos dejarle un espacio sustancial para el último encuentro. ¿Les parece bien eso? ¿Reformamos un poco? Bueno, si no les parece bien, igual también me lo pueden decir, yo no me ofendo. Cintia dice que bueno, que excelente. Bueno, vamos a hacer eso entonces. El jueves que viene nos encontramos a las 6 de ustedes, a las 8 mías. Vemos los sesgos tal como se reproducen en el ámbito jurídico y los debatimos a partir de las categorías de género que ya vimos. Voy a traer un listado de las categorías que vamos a usar, a ver si nos sale. A ver si puedo participar del debate, porque hoy me quedé afuera totalmente, yo notando. Me estaban dando la clase a mí. Les agradezco a todas las que participaron y contaron tanto. Se nota que han estudiado mucho. Les agradezco. Muy rico para mí también. Bueno, Gracias. entonces nos vemos el jueves. Un Nos saludo. vemos el jueves, Que Manolita. terminen bien Nos el vemos el día. jueves, compañeras. Chao, chao. Compañeras y compañeros. Linda noche. Gracias.